Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Un conversatorio interesante el que tendré en esta noche con Pelegrín Castillo, abogado de renombre, político, excongresista, sentó cátedras y precedentes en el Congreso como diputado. En fin, una persona ampliamente conocida a quien me satisface saludar. Gracias, Pelegrín, por estar conmigo. Gregory, muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido de estar aquí en tu compañía y le envío un saludo al público de tu espacio. Estoy observando un protocolo por razones de prescripción médica. Hace un tiempo salí del COVID, pero no me he vacunado y tengo que observar ciertos protocolos de cuidado preventivo. Un protocolo que es loable y que es interesante y que ha de ser inclusive emulado, imitado por todas las personas que así con la sensatez tuya tengan esa decisión. Alabo ese gesto y que sirva esto de mensaje directo a todos los televidentes de la hora 22. Entrando en materia, el tema haitiano siempre es noticia porque verdaderamente estamos unidos geográficamente en una isla pequeña, República Dominicana y Haití. Recientemente ha surgido una situación del lado haitiano. El gobierno de esa nación está construyendo una especie de canal de desagüe que está a un tris de conectarse con el río Masacre, el río Dajabón, pero conocido básicamente como Masacre. Ese es un aspecto que es delicado. En estos momentos hay conversaciones de ambas partes, la parte gubernamental haitiana, la parte oficial de República Dominicana. Entonces me gustaría que desarrolles un poco y nos orientes qué es lo que ha sucedido en torno al río, qué significa el río Masacre en esta situación de si ellos pueden unilateralmente utilizar las aguas del cauce del Masacre. Vale la pena analizar primero la parte legal. El 21 de enero de 1929 se firmó un tratado de paz, amistad entre República Dominicana y Haití que también delimitaba las fronteras, que había sido una gran aspiración dominicana, una vieja aspiración. Finalmente se concretó en el gobierno de Horacio Vázquez ese acuerdo. Ese acuerdo en el artículo 10 establece que ninguno de los estados partes construirá ningún tipo de obra que pueda afectar el curso de los ríos o menoscabar su potencial. Más adelante establece un párrafo donde dice que se podrán hacer aprovechamientos de las aguas, pero lo sujeta a que se produzcan acuerdos, a que previamente se haya producido algún tipo de entendimiento entre las autoridades. Es decir, que actuar en forma unilateral, en forma inconsulta, contrario al mandato del acuerdo, fue un acto inaceptable por parte de Haití. A mí no me sorprende porque el comportamiento normal de los haitianos históricamente ha sido actuar con la lógica del que a todo se le debe y que no tiene nada que perder. Y que incluso los acuerdos mismos se suscriben, se firman y después se cumplen a voluntad. Esa ha sido la constante. Ese mismo acuerdo y su protocolo del 36 y después el modus operandi del año 1938 y el acuerdo de Washington de 1938
38, 39, los haitianos no lo han cumplido. ¿Tú incluirías dentro de esos ejemplos de acuerdos incumplidos el de más reciente data del 10 de enero entre Jovenel Moïse y el presidente Abinader? Bueno, en realidad, más que un acuerdo, fue una declaración de intenciones. Ya. Fue elaborar un programa insular que tiene muchos aspectos positivos para República Dominicana y para el propio Haití. El gobierno dominicano demostró que tenía una idea de cambiar las relaciones de Haití en aspectos esenciales, nosotros lo celebramos y lo apoyamos. El gobierno de Juvenal Moïse necesitaba proyectar la idea de que podía contar con República Dominicana, porque no te olvides que en estos momentos, y eso tiene que ver mucho con el proceder del gobierno haitiano ahora, en estos momentos el gobierno de Juvenal Moïse está en jaque, está amenazado por un movimiento que cuestiona su legitimidad, entiende que su mandato terminó y cuestiona también la pretensión de hacer un referéndum, de dar a Haití una nueva constitución, de convocar elecciones. Él ha podido mantenerse porque varios de los países integrantes del Core Group, que encabeza Estados Unidos, está Francia, está Canadá, prefieren a un Juvenal Moïse que a una oposición radical, dispersa, atomizada, que se está planteando, una parte de ella, acciones de corte revolucionario. Porque en Haití ahora mismo están tomando cuerpo dos grandes corrientes. La de un sector que apoya a Moïse, que asume la idea de que Haití solamente se puede gobernar con un gobierno fuerte, con un gobierno semi o cuasi dictatorial, y por eso el empeño de él de darse una nueva constitución presidencialista, no semipresidencialista, calcada del modelo de la Quinta República Francesa, que sin duda está fuera de discusión, hay un consenso general tanto en el gobierno como en la oposición. Esa constitución haitiana ha sido un obstáculo para la gobernabilidad en Haití, ha sido un factor de inestabilidad. Entonces está esa corriente que apoya a Moïse, que apoyó la decisión de Moïse de reconstituir el ejército haitiano, de crear una especie de servicio de inteligencia que muchos comparan con los Tonton Macoute. Entonces, esa corriente tiene una oposición que tiene apoyo extranjero. Ahí hay fuerzas radicales que han venido agrupándose y han planteado que lo que tiene que terminar no es el gobierno de Moïse, sino un tipo de relación de Haití como nación con la comunidad internacional, que ha sido denunciada como una relación neocolonial, donde las grandes potencias son las que en realidad están imponiendo los presidentes, imponiendo las agendas. No le falta razón en muchos aspectos, porque cuando uno analiza la historia última, se da cuenta de que el gobierno primero de Martelly y luego este mismo gobierno fue el resultado de unas elecciones con muy poca base de legitimidad. Que se prevé, según los indicios, que Martelly podría suceder entonces a Moïse, porque Martelly fue quien propulsó. Eso es lo que se dice, eso es lo que se dice. Incluso se dice que Moïse está muy empeñado en construir ese canal como parte de un compromiso con esa zona de donde él es oriundo, donde él tiene intereses, porque supuestamente va a llevar como candidata al Senado de Haití a su esposa. La esposa de Moïse. A la esposa de Moïse. Que eso es una versión de la política haitiana. Yo no estoy en condiciones de asegurarlo, pero podría hacer sentido perfectamente. Ahora, el propósito de ese canal, el propósito técnico, ¿cuál es?
Hay un punto que está fuera de discusión. Haití necesita agua. Haití necesita, porque Haití es un país que, como decía Jacques Cousteau hace muchos años, muere lentamente. Haití es una zona de desastre ecológico. En el norte es donde menos se siente, ahí esa zona norte, pero aún así Haití necesita agua. Si va a tener una posibilidad de estabilizarse, pasa por restaurar suelo, desarrollar un nuevo tipo de agricultura. Entonces, eso está fuera de discusión. Lo que no se puede aceptar, lo que el gobierno dominicano tiene que rechazar tajantemente, y lo ha hecho, porque a mí me consta que el gobierno dominicano desde el primer día le notificó al gobierno haitiano que parara, que eso era inaceptable, que eso violaba los términos del convenio. Y ellos parece que siguieron y en cierta manera lo que estaban era forzando una negociación. ¿Y qué negociación podría haber una situación así? Mira, yo no sé qué negociación puede haber, pero hay algunas señales que a uno le preocupa. Por ejemplo, se ha dicho que va a haber una reunión con el gobierno haitiano próximamente. Entonces el gobierno del presidente Abinader revela, da a conocer que concedió 50 naturalizaciones, que es un viejo reclamo que tiene un grupo de países y sectores del liderazgo haitiano, porque ellos quieren tener un poder aquí a través de la creación de una minoría nacional. Ya previamente, acuérdate que cuando Danilo Medina salía del gobierno, había otorgado 750 naturalizaciones. Yo y Pronación, que preside Manuel Vergés, solicitamos a Interior y Policía un informe sobre la legalidad de esa decisión del presidente Medina, y lo que se nos dijo, y lo tenemos ahí en un informe, es que todo eso fue completamente irregular, hecho fuera de plazo, sin documentación. Lo que hemos podido averiguar, lo tenemos bastante confirmado, es que los que están forzando eso son los organismos internacionales. Concretamente, Naciones Unidas, ACNUR y OIN, son los que están forzando, porque se está dando un fenómeno que yo lo quiero plantear. Los organismos internacionales cada vez están penetrando más al actual gobierno. ¿Al actual gobierno? Sí, aquí a este gobierno. ¿De qué forma, Pellegrini? Bueno, porque ellos están muy presentes en instituciones clave, ejerciendo supuestas funciones de asesoramiento, llevando recursos para poner en práctica planes, pero es con la visión de ellos. Y eso no es nuevo, eso, dependiendo del gobierno, avanza o retrocede, pero últimamente se ha visto que están en una actitud proconsular. Bueno, se vio en el debate, se atrevieron a ir a la asamblea en una vista pública, a fijar una posición y a exigirle al Estado Dominicano que aprobara el Código Penal con las 3 causales, con un alegato falso, completamente falso, de que el gobierno dominicano está obligado por unos convenios internacionales del año 94. Esa es la visión que ellos ahora están tratando de empujar. Obviamente el gobierno nuestro es un gobierno frágil, porque está gobernando el país en momentos, en circunstancias difíciles. Y además ellos mismos, dentro del gobierno, hay una corriente. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo, Wilfredo Lozano, el amigo Willy Lozano, toda la vida ha trabajado con los organismos internacionales y está ahora mismo en un organismo del Estado Dominicano que es un organismo de estrategia y es uno de los motores de toda esa acción de los organismos internacionales en el campo migratorio, en el campo de la nacionalidad. Entonces eso es grave. Ahora, hay muchas cosas
que tenemos que hacer, porque eso está fuera de discusión, hay cosas que tenemos que hacer para estabilizar la isla. Si hay alguien que está claro en eso, soy yo. Por ejemplo. Mira, ese problema del agua de la frontera haitiana, yo creo que nosotros pudiéramos contribuir. Yo he hecho consultas con especialistas en la materia y me han dicho claramente, mira, yo le pregunté si la presa de Chacuey y Maguaca, de esos dos ríos que están en la provincia de Dajabón, porque hay dos ríos con ese mismo nombre, con esos nombres, en el Cibao, en la zona de Cotuí, de Sánchez Ramírez. No son esos. Son los que están repiten allá, ya. Pero hay dos presas construidas, presas de riego. Yo le pregunté al amigo Sirio de León, que ha trabajado en esas presas, si es factible desde esas presas regar en Haití, llevar agua a Haití. Me dijo que sí, que es perfectamente factible. También le pregunté, porque uno nota el río Yaque del Norte es el más caudaloso de la parte oriental de la isla, si es posible en la desembocadura hacer un aprovechamiento de esas aguas que salen al mar. Me confirmó igualmente que hay unos 50 metros cúbicos por segundo que llegan al mar desde el Yaque, y que si se toman ahí en la desembocadura, cerca de la desembocadura, no va a afectar el riego en República Dominicana. Pudiera mejorar el riego de República Dominicana en toda esa zona de Montecristi, Dajabón, y también tendríamos oportunidad de llevar agua a Haití también. Porque a nosotros nos interesa que Haití tenga agricultura, que ellos produzcan. A nosotros no nos interesa ¿Eso caería en la categoría de un megaproyecto o es una obra hidráulica sencilla? Nada, elemental. No es nada extraordinario. Ya. No es nada extraordinario. Yo creo que hasta las mismas empresas locales lo pueden hacer. Lo que sí es correcto es que se busque algún tipo de financiamiento blando de los organismos multilaterales, porque es para estabilizar la isla. El Osiris mismo había planteado que en Haití hay una zona, porque él hizo el estudio hace ya unos años, en esa misma zona donde se quiere producir, hay una zona que debería ser la primera opción, porque lo ideal es que ellos usen su agua. Hay recursos hídricos subterráneos para montar un campo de pozo que pueda regar una buena parte de esa zona. De modo que opciones para dar agua a Haití hay. Pero no el masacre. Pero no el masacre. Ya. Sobre todo porque el masacre, y lo quiero decir, es río de frontera, pero los haitianos hace años lo están depredando. El río Masacre es importante significar y puntualizar que su nacimiento está en República Dominicana. En República Dominicana. Todos los ríos importantes que van a Haití nacen aquí. No hay ríos de Haití que vengan a República Dominicana. Da la impresión por momentos, quizás, Pelegrín, de que los gobiernos no han conversado lo suficiente, no por este caso, sino anteriormente. Vamos a hablar de eso después de la pausa que debemos hacer ahora, reglamentaria. Sí. Venimos en breve con Pelegrín Castillo en la hora 22. Bien, quiero reiterarle a Pelegrín que da la impresión de que los dominicanos, el gobierno y los haitianos, quizás esta parte de compartir facilidades en el aspecto hídrico no ha sido lo suficientemente debatido, quizás por desconocimiento técnico o por ideas como la tuya que le planteaste al ingeniero Osiris de León, de que por qué no aprovechar 50 metros por segundo cúbicos de agua de la desembocadura del Yaque para trasvasarla a Haití, que puede ser un proyecto
sumamente interesante y comercialmente rentable inclusive. Bueno, primero usarla aquí y luego llevarla a Haití, porque hay... Sí, derivarla a Montecristi y hay, continuar hacia hay allá. manera de... eso es mucha agua. Ese río llega con mucha agua. De modo que eso perfectamente puede ayudar mucho a la parte norte nuestra y a Haití. Hay un tema, tú me preguntabas si anteriormente se habían producido entendimientos entre las autoridades. Sí, hay antecedentes. En Pedernales, con el río Pedernales, hubo un acuerdo que se hizo con el gobierno de Balaguer. En los primeros años de Balaguer, obviamente en Haití había un gobierno más abierto al trato con República Dominicana, porque Duvalier y Balaguer tenían... Y ahí se construyó, se hizo un dique derivador para poder sacar agua del río Pedernales y regar una zona de Pedernales. Pero fue con un acuerdo con Haití. Sin embargo, la cuenca... ¿Y la participación de Haití en ese acuerdo? Yo creo que ellos también tienen oportunidades de extraer agua. ¿Actualmente? Sí, sí, porque eso es un proyecto antiguo, es un proyecto que tiene muchos años. Sin embargo, y estos son los antecedentes que a uno lo preocupan, a mí me consta, porque yo le he prestado mucha atención al tema de la cuenca del Artibonito. La cuenca del Artibonito es la más grande de la isla, tiene 8.000 kilómetros y el río Artibonito es el más importante de Haití. Incluso la presa de Peligre, que es la única gran presa que Haití tiene, depende mucho del agua del Artibonito, una presa que se está sedimentando. Y en la cuenca alta nuestra, del Artibonito, no se ha hecho la mejor conservación. Hay mucha práctica de desmonte y eso termina afectando el recurso. El gobierno pues, venía del gobierno anterior, era un proyecto EGI, pero este gobierno le ha dado continuidad. Tiene en agenda construir 2 presas en territorio dominicano, pero no son presas de riego, sino presas hidroeléctricas. Yeah. Por tanto, el recurso no se pierde. Lo único que pasa con un proyecto de ese tipo es que el agua entra en un túnel, se va a un proceso, a una planta generadora y luego continúa, no se pierde el agua. Están construyendo, están proyectadas construir 2 presas de 52 megavatios, las 2. Eso es muy importante porque eso implicaría casi duplicar la energía de la frontera. ¿En qué provincias? Básicamente en Elías Piña. Yeah. Sí, porque esa cuenca está en Elías Piña. Pero esos son proyectos. Bueno, se están ejecutando. Yo creo que lo vi, estaba anunciado, no sé si en qué nivel de ejecución va, pero ya eso está acordado. Eso es importante, pero lo único que yo objetaría es que esas presas se conectaran al sistema nacional, porque en realidad lo que necesitamos, además del muro en la frontera, es una red eléctrica fronteriza, exclusivamente fronteriza, que alimente toda la frontera de norte a sur, de sur a norte, con energía de calidad. Por ejemplo, la hidroeléctrica, ahí en esas cuencas de Artibonito se puede generar electricidad hasta llegar perfectamente a más de 100, 150 megavatios. Eso significaría casi 3 veces la energía, la demanda de toda la frontera. Si se especializa, como tú lo mencionas, En la para frontera, esa zona, en la frontera. quizás podría tener inclusive un costo distinto el kilovatio para ese. Es que para la frontera hay que dar un tratamiento especial. Por ejemplo, las empresas que se instalan en la frontera hay que darle una tarifa especial. Y con ese tipo de inversión el gobierno está ayudando. Lo mismo digo, ¿cuál es la zona mejor del país?
para la generación eólica. En la zona sur, Pedernales. Pedernales tiene una zona de vientos, de una corriente de vientos sobreexcelente. Oye la denominación, sobreexcelente, porque es una corriente brutal. Ahí por eso se han desarrollado ya 2 parques eólicos y se pueden desarrollar más. Esa energía está conectada al sistema interconectado, pero eventualmente puede suministrar energía directa en la zona porque se pierde menos energía en la transmisión. Y si incrementamos mucho nuestra capacidad, podemos suministrar energía en Haití. Claro. Obviamente con un garante que pague, que pague esa electricidad, porque tampoco estamos para regalar. De modo que es mucho lo que se puede hacer ahí en la frontera entre hidroeléctricas. Yo lo conversaba con un especialista en la materia. Hay potencial para generar entre 150, 200 megavatios, y eso es toda la electricidad que Haití tiene hoy. Ya. Hay una situación, siguiendo con el tema de Haití, la frontera, las relaciones bilaterales. Esto del masacre, ¿qué proporción tú piensas que ha tenido o podría tener? O si tienes alguna información de una posible solución o desistimiento de la intención de solamente conectar el canal. Yo pienso, porque hay que entender un poco la lógica. Juvenal Moïse está cuestionado en su legitimidad. De hecho, cuando él vino aquí, cuando vino el canciller también, el canciller haitiano que vino y se anunciaron los acuerdos y todo eso, ellos querían dar la impresión, nuestro aliado principal es República Dominicana y la comunidad internacional, ve bien que República Dominicana apuntale a Juvenal Moïse, porque Juvenal Moïse, vuelvo y te digo, dentro de las opciones que hay, esas fuerzas ven con preocupación las fuerzas más radicales que hay en Haití, que están preparando lo que ellos llaman una transición con ruptura, una ruptura revolucionaria con el modelo colonial o neocolonial. Entonces, esas fuerzas prefieren a Juvenal Moïse. Es probable que Juvenal Moïse también, porque eso es una posibilidad, más allá de los intereses que puede haber, de favorecer la zona, donde él mismo tiene también intereses, más allá de eso, también está el paso que da un gobierno que quiere buscar apoyo interno. Normalmente cuando los gobiernos tienen muchos problemas internos, buscan algunas poses o posiciones agradables para la población. Que para la población, y como en Haití hay un sentimiento fuerte antidominicano. Nacionalista de ellos. Y antidominicano. Entonces, esa actitud, esa parada de que lo vamos a construir con ellos o sin ellos, puede estar dirigida también a tratar de consolidar una idea de que él no es un títere de República Dominicana, de que él también es capaz de adoptar posiciones frente a República Dominicana enérgicas. Aristide lo intentó. La primera vez que Aristide cayó fue precisamente cuando fue a Naciones Unidas y denunció a República Dominicana, al gobierno del doctor Balaguer, de fomentar un régimen de esclavitud. Y eso entonces provocó a República Dominicana y al doctor Balaguer, que dijo, bueno, si los haitianos aquí están esclavos, entonces nosotros vamos a liberar a los esclavos, y montó todo un plan de repatriación, y en cuestión de un mes, 45 días, empezaron a repatriar 30, 40, creo que llegaron a 50,000 haitianos, y eso generó una crisis. La crisis fue tan seria que Aristide quiso entonces pedirle al ejército haitiano que fuera a la frontera
a enfrentar las repatriaciones de haitianos. Algo insólito. Y cuando él hizo ese anuncio, entonces ya ahí, vamos a decir que pasó la línea roja, Claro. porque las mismas fuerzas militares haitianas decidieron derrocarlo con la anuencia del gobierno americano y con la anuencia del gobierno dominicano. Entonces cayó Aristide. Claro, después vino una crisis esa decisión, muy profunda. esa intención de Aristide, entonces influyó para su derrocamiento. Sí, porque tú abrir un frente con República Dominicana y provocar a un líder recio como Balaguer, gobernando Estados Unidos Bush hijo, Bush padre, era el que estaba gobernando, que había sido jefe de la CIA. Además, ellos tenían todos los informes de lo que estaba haciendo Aristide. Aristide montó todo un sistema de represión atroz, brutal, escandalosa de los adversarios. La comunidad diplomática estaba sorprendida porque sin duda es un líder muy popular, un líder mesiánico. Pero en la confrontación con los poderes oligárquicos tradicionales de Haití, él se fue al extremo y autorizó acciones sumamente violentas y crueles contra la oposición. Ahí ejecutaron muchos opositores, bueno, a algunos le aplicaron el suplicio Del aro y la collar, goma, del collar ardiente en el cuerpo. Entonces, esa caída de Duvalier, de Aristide, no fue del disgusto ni de Estados Unidos, ni de la comunidad diplomática, y el gobierno dominicano se quitó un presidente que había demostrado desde el primer día una enorme hostilidad contra la República Dominicana. Y el gobierno dominicano, hoy día, un gobierno nuevo de apenas 9 meses, el control, la calidad del control que tiene sobre o con la relación hacia el gobierno haitiano, de las situaciones que se presentan, incluyendo esta del masacre que va a ser conectado en cualquier momento a la zanja hecha del lado haitiano. Bueno, si los haitianos conectan eso sin autorización de República Dominicana, es ya el colmo de los colmos. De hecho, ya yo creo que República Dominicana no puede aceptar, después que yo vi la nota verbal que se envió, los términos de esa nota verbal, República Dominicana no puede aceptar otra cosa que no sea paralizar esa obra. ¿Esa nota cómo la calificas? Fue contundente, fue enérgica, fue apegada a derecho y le dijo que no, que eso era inaceptable. El gobierno dominicano, eso lo hizo, pero después tú has visto que se ha quedado como una especie de limbo, que van a conversar. Los haitianos no han continuado con el tema de la obra de toma. Sin embargo, antes de todo esto, me lo decía una persona que conoce bien la zona, el río estaba siendo depredado por los haitianos, porque los haitianos, ese río, aparte de que ellos no tienen mucha preocupación medioambiental, en Haití no hay mucho control y ese río ha sido, vamos a decir, minado, socavado, erosionado. De hecho, si hay algo hay que criticar a las autoridades dominicanas es que no han sido enérgicas en la protesta que hay que hacer frente a las prácticas de extracción de materiales del río. Lo que pasa, Pellegrini, es que nosotros tenemos entre ambas naciones 5 kilómetros apenas de frontera. Lo que ellos decidan hacer con su fauna en la parte de ellos. Son 391 kilómetros. No, el río tiene apenas unos 55 kilómetros. Tú dices río. Pues. Sí, yo digo el río. Sí. Y de frontera divisoria como frontera, como si fuese un muro, apenas unos 5 kilómetros. Entonces ya lo que ellos hagan en el lado... No pueden, es que no pueden.
es que el río es una unidad. Cuando el río es frontera. Yo digo a partir de. Ah, bueno. A partir de. Bueno, pero aún así, el acuerdo dice que ninguno puede hacer obra o actividades que menoscaben el recurso. El artículo 10 del acuerdo de 1929. Sí. Ya. Entonces, si tú empiezas a erosionar, a extraer materiales, tú estás erosionando el recurso. ¿Qué falta para definir de manera satisfactoria para ambas partes esa situación que se presenta con el masacre? Porque verdaderamente puede ser un detonante, una acción de hecho que se produzca y ellos inconsultamente acaben y conecten. ¿Piensas que nuestra conversación con ellos bastará o podría ser necesario la intervención de un referee? Yo creo que a ellos les molestó mucho el anuncio del presidente del muro. Porque recuerda cuál es la historia. Aquí se estaba hablando del muro y los haitianos decidieron empezar ellos a construir el muro. Porque fueron ellos los que empezaron. ¿Pero y para qué? Porque ellos alegan, y no les falta razón, que hay un nivel de contrabando muy alto. ¿Tú sabes cuántos pasos oficiales, oficiales hay 4? ¿Cuántos, además de 4, esos 4, de puntos de mercado binacional hay a lo largo de la frontera? 15 puntos ilegales. ¿Y solamente cuántos con aduanas? 4. Ya. Entonces, ¿qué alegan los haitianos? Bueno, ese comercio nosotros no estamos recibiendo beneficios. Hay grupos aquí en Haití que reciben beneficios, grupos dominicanos que reciben beneficios, pero el Estado haitiano, como tal, no recibe beneficios. Ahí viene el otro tema de que hay mucha gente que entiende que el problema es que aunque el Estado haitiano reciba beneficios, el nivel de corrupción estructural que hay en Haití es tan grande que la mayoría de esos recursos no le van a aprovechar al pueblo haitiano y que por tanto la respuesta tiene que ser una respuesta así, cimarrona, de hacer actividades al margen del Estado, porque ese Estado no garantiza nada. Bueno. Entonces ese es uno de los problemas. Uno de los problemas estructurales que hay en la isla, porque son 2 estados emblemáticos o 2 naciones emblemáticas, con un estado fallido en el caso de Haití y un estado débil, frágil aquí. Ya. Y como decía Cousteau, que tú lo citaste, Haití, una nación que fallece lentamente. Lentamente. Venimos en breve a la parte final de la hora 22 con Pelegrín Castillo. Bien, Pelegrín, en la parte final ya vamos a hablar un poquito más de Haití y luego cruzar a otro tema. Haití, como vemos, es lamentablemente una nación que tiende a reflejar un caos social, un caos económico, un caos político. República Dominicana, la postura que ha tenido este nuevo gobierno en sentido general hacia Haití, ¿cómo tú la evalúas? Mira, yo saludé como algo muy positivo que el presidente primero y después el canciller hayan enfatizado de que no hay solución dominicana al problema haitiano. No hay ni podrá haber. Eso es un paso adelante. Es igualmente positivo que el presidente haya sido muy claro diciendo Haití es un estado inviable hoy. Ningún presidente lo había dicho. Todos lo han dicho en privado, pero en público nadie lo había dicho. Entonces el presidente Abinader lo dijo. Eso le molesta a los haitianos porque es partir del hecho de que ellos como nación fracasaron. Pero si queremos resolver un problema histórico y un problema estratégico y un problema geopolítico que interesa a toda la región, tenemos que partir de la realidad. No podemos seguir engañándonos o llamando
con nombres, con términos, la realidad de Haití que no son los apropiados. Por ejemplo, seguimos hablando de problemas migratorios. Nosotros no tenemos problemas migratorios con Haití. Nosotros lo que tenemos es un serio problema internacional con implicaciones de seguridad nacional e internacional, porque es un traslado masivo de poblaciones. Y eso se está dando hace muchos años y se está acelerando porque hay un efecto llamada. Entonces, que el gobierno haya dicho eso es importante. Ahora, eso tiene que estar acompañado de acciones y tienen que ser acciones coherentes, porque eso es lo que nos va a dar credibilidad. El gobierno anunció el muro, la valla. Ojalá se haga y se haga bien, que mande el mensaje. ¿Qué opinas tú del muro tecnológico? El muro tecnológico es importante, pero si no va acompañado de un muro físico visible, o de una valla, o de una combinación de muro y valla, más tecnología, no manda el mensaje. El mensaje que hay que mandar al mundo es que no hay solución dominicana al problema haitiano. Entonces, eso ordena la frontera, porque podemos tener 4 pasos, podemos llevarlo quizás a 5, para que todos los días haya un flujo ordenado de negocio, de intercambio, de todo tipo. Eso le conviene a ellos como nación y no conviene a nosotros. ¿A quién no le conviene? Bueno, a las mafias que operan en la frontera, que tienen apoyos aquí, apoyos allá. ¿A quién no le conviene? A un sector de la política haitiana que entienden que al final lo lógico es encontrar la solución dominicana al problema haitiano. Pero eso no se va a sostener porque el pueblo dominicano no va a aceptar eso. Ahora, ¿cuál es el peligro para República Dominicana? Hay varios peligros. El primero, que los actores dominicanos, políticos, empresariales, de liderazgo en general, entiendan que nosotros podemos ser tutores, nosotros podemos ser hegemónicos en Haití. Eso es un error. Nosotros tenemos que hacer, y eso lo anunció el presidente, unos facilitadores, unos gestores del apoyo internacional para Haití, pero no meternos a nosotros a jugar un papel principal de sustituir a la comunidad internacional. No es pedirle recursos a la comunidad internacional para nosotros ser el Estado mandatario, para usar la figura de la vieja sociedad de naciones, donde había un Estado sometido a fideicomiso y entonces un Estado mandatario que era el que levantaba al otro Estado. Ese no es el papel de nosotros. Pero hay un peligro también que es más sutil, y es que el gobierno dominicano no mande una señal coherente, consistente. Por ejemplo, yo escribí ahora, recientemente, un artículo, unos comentarios, donde decía de qué nos sirve el muro sin nacionalidad. ¿Cómo así, sin nacionalidad? Bueno, porque nosotros podemos levantar el muro, pero si aceptamos, por ejemplo, que los principios de la nacionalidad dominicana no sean lo que digan los poderes públicos, sino lo que diga la ONU, lo que diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y empecemos a entregarle nacionalidad a los haitianos que están aquí, como quiere la ONU, como quiere la OEA, entonces nosotros, ¿qué sentido tiene eso? Esas 50 naturalizaciones que ocurrieron puede ser un indicio, un pequeño indicio. Eso es la parte que a mí me preocupa, porque ahí, para usar una expresión que usan los galleros, el presidente hizo una fea. ¿Qué motivó al presidente a tomar esa decisión? Y me consta de que es así, porque estoy seguro de que si él hubiera consultado a los funcionarios de su gobierno que tienen que ver con esa área, le hubieran dicho que no, pero que no había base. Pero tú estás diciendo que fue una decisión unilateral, en el mejor sentido de la palabra, del presidente. Salió de la presidencia. Ya. Porque evidentemente las informaciones que tenemos es que los organismos internacionales hace tiempo lo hicieron con el gobierno pasado, lo están haciendo con esto, están presionando,
para que el gobierno dominicano dé la nacionalidad. La nacionalidad que Haití no da, porque Haití quiere que República Dominicana sea que la dé a los nacionales haitianos. Esas 50... Entonces, nosotros no ganamos nada construyendo el muro si perdemos la batalla jurídica del muro, claro. El muro institucional. La parte ahí entra la parte de la nacionalidad. Nacionalidad, registro civil. Aquí hay una suplantación permanente de personal dominicano. Con el tema de las 50 naturalizaciones, ¿fueron aleatorias o fueron escogidas por algo? Bueno, nosotros vamos a pedirle ahora a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo los nombres. Los nombres el currículum, el folio de cada... El folio, el expediente, porque la información que tenemos, que la teníamos desde antes, es que todo el proceso que se hizo anteriormente se hizo fuera de plazo, en contra de las leyes. ¿Todo por qué? Para complacer a la comunidad internacional. Entonces los estados, lo hizo Danilo Medina, pues, aunque sean 50, aunque sea una, el Estado dominicano no puede, en cuestiones de principio, empezar a ceder. Porque si cede, entonces manda la señal de vulnerabilidad. La última parte ya del programa, el tema de la presencia exagerada de nacionales haitianos en el país. La postura del gobierno, alguna acción concreta, algún viso de tratar de empezar a revertir eso. Mira, el gobierno, al plantear el tema del muro y al plantear el tema del cambio en la política exterior, mandó buenas señales. Y tiene sentido que se trabaje mucho con el muro y que se trabaje mucho con los controles fronterizos, porque tampoco nada hacemos sacando miles y miles de haitianos que al otro día van a estar aquí. Porque te hablé de 15 mercados ilegales, bilaterales, todos que abren casi diario o interdiario y que tienen muy poca, para no decir ninguna presencia oficial ni de Haití ni de República Dominicana. Pero los pasos fronterizos de ilegales son decenas. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo aquí? Una ocupación del territorio dominicano. Ahora, ¿eso surgió así ahora? No. Es que hay un informe de Naciones Unidas, que es bueno que los dominicanos lo conozcan, del año 49, donde Naciones Unidas les recomienda a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras sin retorno, porque ya ellos en el 49 decían, aquí hay una degradación total de los suelos, hay una crisis demasiado profunda, a esto solamente se resuelve trasladando a la población. ¿Hacia dónde la están trasladando? Hacia República Dominicana. Ahora, eso es un crimen internacional y los organismos internacionales lo saben, porque ellos, en vez de concentrarse en un esfuerzo de rescate y reconstrucción de Haití, han preferido una fórmula que entienden más económica, que República Dominicana los asuma. Por eso tú vas a los hospitales y ves lo que estás viendo. Te vas a las escuelas de la frontera y lo que estás viendo es, yo lo he visto, en todas las escuelas fronterizas, miles y miles de muchachos haitianos que cruzan a las escuelas dominicanas. Y la parte de las maternidades de los hospitales. Y los hospitales, pero no solamente las maternidades, no. Te vas a cualquier hospital de cualquier nivel y vas a encontrar que eso va creciendo. En el mercado laboral, ¿por qué el salario de los dominicanos, el salario general de los dominicanos está anclado a principios de los 90? Bueno, ese es un factor de los principales y eso lo saben los economistas. Bien. Pelegrín, podemos decir que este programa le podemos colocar al final una coletilla, continuará. Continuaremos, está bien. Bien, en una próxima ocasión dilucidaremos este tema de manera más ampliada. Con Pelegrín Castillo, este tema siempre es importante en la hora 22. Gracias por tu presencia acá. Gracias, Gregory, muchas gracias. Y seguir dando esa imagen, cuidándote por el COVID. Está bien, muy bien. Un saludo afectuoso. Muy bien. Señores, hasta mañana, si Dios quiere.